Sí, por favor, para explicar por qué no me está dando pase para la publicación de la diapositiva. Ya está como anfitrión, licenciado. Ok, gracias. Bien, antes que todo, pedir disculpas por no haber estado el día de ayer. Íbamos a iniciar, pero bueno, el contexto que nos ha tocado vivir nos obliga a tener diferentes actividades extra. Bueno, lamentablemente la coyuntura nos lo obliga. Este, bien, vamos a dar inicio al tema de lo que es la administración de centro de operaciones. Antes que nada, el temario o el desarrollo del tema es netamente interactivo. Vamos a hacerlo de una manera de interactuar entre el ponente y los participantes, de forma que ustedes puedan hacer las consultas necesarias, ¿no? Iniciando con ello, vamos a ver lo que es el concepto del centro de operaciones. De acuerdo a la norma vigente del SINAGER, el COE es un instrumento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y se constituye como un órgano de las entidades públicas del Estado, debiendo ser implementado en los tres niveles de gobierno, los cuales a la actualidad, todos sabemos, la mayoría de ellos debería estar implementado en los centros, en los gobiernos municipales, locales y provinciales. Hemos llegado ya a un, digamos, 100% en implementación a nivel nacional, a nivel regional, pero a nivel provincial y digital aún es muy corto la parte de, la, de la implementación, a pesar de que la norma así lo obliga, ¿no? El COE debe funcionar de manera continua en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres, de tal manera que esto asegure la información para la toma de decisiones. El COE no se toma decisiones. El COE colecta la información, procesa y a través de estos instrumentos que él tiene como producto son lo que le hace dar la información de manera precisa y veraz. Así como la administración e intercambio de información para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. Cada uno de acuerdo a la competencia, los sectores al sector, el gobierno regional al gobierno regional y al gobierno local al gobierno local. El articulador nacional, que es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, es el que concentra la información para la toma de decisiones del sistema en su conjunto, por lo cual existe un COEN nacional, que es el concentrador. Más adelante vamos a ver el detalle y ustedes van a ir conociendo todo lo que es un COEN. ¿Cómo funciona? Bueno, monitorea y en el monitoreo y gestionar, sus funciones principales es monitorear y gestionar información en forma permanente sobre peligros, emergencias y desastres, peligros inminentes que afecten el territorio nacional. Toda la responsabilidad está bajo los COE. Si no hay información, no hay toma de decisiones y también corremos el riesgo a la seguridad de la población. A eso se debe el COE, mantener informados al sistema para de una u otra manera mitigar en forma oportuna las emergencias. Y de proporcionar las autoridades y organizaciones ejecutivas para la oportuna toma de decisiones. Ellos tienen sus productos.
informes, boletines, alertas, ayuda a memorias, resúmenes ejecutivos, notas de prensa, entre otros productos que ya están fijos de acuerdo a los lineamientos del COE. Estos productos como parte esencial de la gestión de la información que da el COE. Adicional a ello, el COE brinda asistencia técnica. Pero esta asistencia técnica solamente llega a nivel nacional con el COE nacional y a los gobiernos regionales como parte del componente regional, para de una u otra manera mantener preparados a los sistemas tanto nacional como el regional, que son los más importantes que deberían estar con toda la funcionalidad. ¿Cómo se ha venido implementando el COE en el tiempo? El COE existe desde 1972 con la ley de SINADESI, dentro de la cual se implementa en el INDECI a través de una oficina nexa de la Dirección de Respuesta, en aquel momento la Dirección Nacional de Respuesta. Es ahí donde nace el COE como parte, brazo extendido de la Dirección de Respuesta. Luego, en el 2002, ya inicia las implementaciones con la norma vigente y el COE se decide realizar ya la implementación y funcionamiento COE las 24 horas, los 360 días del año. Inicialmente no se tomó así el COE. El COE solamente era un espacio físico en el cual no tenía horario de funcionamiento, se activaba en un momento específico y luego ese personal volvía a sus funciones, ya viendo la necesidad de tener un personal fijo para esta función. El INDECI inicia instalando ya hasta en el 2002, que inicia ya con su función las 24 horas. Con el cambio de la ley y la restauración de la ley 29664, ley del SINAGER, ya se establece un instrumento único y ahí ya juega a nivel nacional. Inicialmente solamente estaba en INDES. Ya con la ley lo fija en los 3 niveles de gobierno. De tal manera, como instrumento único, Carlos Tan, ¿puedes apagar tu micro? Bien, y de esa manera inicia ya la parte de la implementación desde el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales y en los sectores, la cual se reglamenta bajo resolución ministerial número 059 en el 2015, que inicia con su primer lineamiento ya en las partes estándares cómo debe estar organizado el COE. Pero había ciertas cosas que no estaban fijas, que aún adolecían para implementación eficaz y o guía técnica que sirva a las autoridades de acuerdo a la realidad nacional. Por lo cual, en el 2021, recién el año pasado, se aprueba la modificación de lineamiento bajo la RM 258-2021-PCM. Se aprueba el lineamiento del COE. Este lineamiento ya tiene unas estructuras fijas de acuerdo a la realidad nacional que le facilita a la autoridad local hacer su implementación y con los criterios mínimos para su
eh, instauración dentro de los órganos locales que se necesita, hasta el momento no se ha llegado a implementar al 100%. Pero ya lo tiene. Eso es lo bueno, que en el lineamiento se fijan estas líneas de acción para que se establezca. John, te escucho. Sí, profesor, buenas noches con todos. Justamente el año 2015 me recuerda el huaico que pasó en Chosica, y justamente en ese año, pues el 2015, también se instaura el COE, ¿no? En Chosica, creo que estaba al costado del colegio, no, del estadio Carmel Estrella. Y cuando ocurre el tema del huaico, por ejemplo, afectó todas las quebradas, ¿no? Pero también el COE se había instaurado, como recién estaba empezando, se había instaurado justamente en una zona de Huáico, ¿no? De alto No riesgo. sabían, no sabían que iba justamente pasar por ese lugar, ¿no? Eh, y el accionar en ese momento también fue importante, ya que los diferentes sectores, ¿no? El centro de salud, la policía, el Serenajo, tuvieron el rápido accionar en el COE, ¿no? Si bien es cierto, el lugar donde que se instalaron en ese entonces no fue el adecuado, pero de alguna manera eso ayudó, ¿no? A que se pueda mitigar un poco el tema de la emergencia, ¿no? Este, Eso fue en el 2015. Pero en el 2012, cuando ocurrió justamente algo más fuerte, que fue el 2012, no hubo todavía un COE. Un COE. Entonces, veo el impacto de importancia que tiene el COE, ¿no? Y me doy cuenta que este centro es de vital importancia para poder ser el instrumento de cohesión entre las diferentes instituciones, ya sea del tema de régimen particular o estatal. Solamente eso quería, profesor, acotar, porque las fechas son importantes, ¿no? Actualmente el COE ya se ubica en una zona más segura y ya pues ya tiene otros tipos de mecanismos, ¿no? Nada más, profesor. Claro, el COE en sí, como instrumento del sistema, tiene ciertas particularidades, ¿no? Lo que tú has vivido con el 2015, que la instalación de un centro, ahora nosotros lo denominamos un centro de avanzada para el INDECI, y para los gobiernos locales ya es un COE dentro de la estructura del SINAGER. Eso tiene la articulación para la toma de decisión. Tiene dos frentes de acción. Uno es el frente de acción del toma de decisión para reunirse, para comenzar a planificar la respuesta ante el evento que se desarrolla. Y el otro parte, que es la parte técnica, que es el que colecta la información, que procesa la información y que cede esta información para que ese grupo humano que se encuentra tomando decisiones, direccionando la respuesta, pueda tener insumo y comenzar a tomar en base a esa información colectada por el COE la decisión correcta. Caso que no tuvimos en el 2011 con el sismo de Ica, caso que no se tuvo con eventos que venían ya suscitándose con anterioridad. Por ello, José, es por ello que se instaura de esta manera. Ahora ya tenemos un COE nacional con toda la tecnología de punta, con todas las comodidades y o espacios, tanto para reuniones como para la toma de decisiones en sí, la planificación. Aún falta bastante por seguir implementando, pero con el avance que hemos tenido gracias a la donación china, eh, hemos podido ya instaurar un centro de operaciones nacional que, que se suma a los espacios
espacios ya construidos por el Comando Sur a nivel regional. Vuelvo a decir, nos está faltando bastante llegar a los gobiernos locales, dados que hay algunos que sí tienen COE, pero serán unos 9 para los 1000 y tantos municipalidades que tenemos a nivel nacional. En ese camino estamos y debemos llegar de una manera que se pueda ir articulando la información para la toma de decisiones. Bien, la clasificación de los COE, como estábamos viendo, tenemos COE nacional, que dentro de ello está el COE nacional, como si por su mismo jerarquía lo dice. También están los COE sectoriales. Los COE sectoriales que dentro de la competencia sectorial se encargan de colectar la información y trasladarla al COE nacional para que éste haga el proceso completo y pueda informarlo al sistema en su conjunto. Luego tenemos a los gobiernos regionales, que tenemos los COER, que son los que dominan toda la información a nivel local y que tienen a cargo el monitoreo y o proceso que haga el gobierno provincial y distrital. Y también tiene como su parte de implementación de COE, es el COE provincial a lo que le corresponde a la provincia y el COE local al distrito. En también tenemos los espacios de monitoreo que están instaurados dentro del gobierno local y provincial. ¿Cómo nos organizamos del COE? El COE se organiza a través de áreas. La área de dirección es una área netamente jefatural que tiene a cargo el dominio total de lo que es la información y quien autoriza la salida de la misma. La área de coordinación y seguimiento y análisis es una área específica que está complementada con 2 módulos secuenciales, que son los que organizan la información y la hacen más digerible al tomador de decisión. La área de operaciones es el área hormiga, que nosotros llamamos, ¿no? La área que está en el día a día. Ahorita están monitoreando lo que ha sucedido en Moquegua, que ha habido un sismo. Ya están monitoreando y de esa manera sabemos en conjunto cómo va desarrollándose los peligros. El COEN, en la área de dirección está el jefe del INDECI, y tiene el coordinador y a la vez está el área de asistencia administrativa. Esta área es la que tiende a reunir y o tomar decisión directa con la jefatura. Luego tenemos en el COE nacional la área de coordinación y seguimiento, que está a cargo está compuesta por el módulo de monitoreo y análisis y el módulo de gestión de la información, que es el que actualmente estoy como parte responsable. El área de operaciones, que está compuesta por un gestor operativo, que hace a veces de enlace del gestor, del coordinador. Tienen el módulo de evaluador, tienen el módulo de operaciones, el módulo de prensa, el módulo de comunicaciones, el módulo de logística, el módulo intersectorial e institucional, el módulo de monitoreo y análisis y el módulo de asistencia humanitaria. Todos estos módulos obedecen a la dirección y coordinación del evaluador. Están al mando del evaluador. Son las hormigas del evaluador que colectan, procesan y consiguen la información para que a través de este módulo, en coordinación con el gestor operativo, se le pase al coordinador de COE. Y a la vez, una vez que el evaluador ha aprobado, le pasa la información a gestión de la información para que este módulo
haga la información más digerible. Ya lo que son las ayudas de memoria, los ejecutivos y o exposiciones que requieran la alta dirección. O el mismo sistema, cuando hay una reunión de presidencia, el mismo se procesa la información y o se cede para que ellos tomen decisión. Como pueden ver, acá no hay toma de decisión. El COE no toma decisión en el área de colección de información. Los que toman decisiones ya va el CONAGER, que es el Consejo Nacional, ellos toman decisiones. Nosotros no tomamos decisión. El INDECI toma decisión. El COE solamente recolecta información, procesa información y la cede para el tomador de decisiones. Les recalco esta parte porque muchos en sus planes que hacen ponen al COE como parte decisora. Varias veces que me han pasado los planes de contingencia, ponen al COE como tomador de decisión. En la región, quien toma decisión es la plataforma distrital, la plataforma regional de civil. Ellos toman decisión. En el distrito, ¿quién toma decisión? La plataforma distrital de defensa civil. Porque ahí están los tomadores de decisiones. Nosotros no. Como COE no tomamos decisión, coordinamos. Hacemos que la información llegue. Damos la información de manera digerible para que no se cometan errores que anteriormente se cometían. Que el presidente decía, no hay muertos. Ya, toda la gente estaba, había muertos. No pasó nada. En cambio, sí ya estaba pasando en las zonas de emergencia. Para eso le trasladan esa responsabilidad a los para que colecten esta información y antes que el decisor salga a decir no hay nada, es informarle cuál es el estado situacional de la emergencia. Y de acuerdo con esta información, ellos salen a dar su mensaje al país o a la población, de tal manera de asegurar una decisión articulada. Bueno, acá tenemos la organización del COE, que está, ya lo habíamos visto, que tiene la área de dirección, tiene al jefe del INDECI, el coordinador y el asistente administrativo. La área área de coordinación y análisis está el módulo de gestión de información, el módulo de interoperabilidad, y luego tenemos la organización operativa, que es el gestor operativo, el módulo evaluador y todos los módulos que lo ocupan. Esta es la organización del COE. Para ello también tenemos la organización de los COE. Pero estos COE, de acuerdo a la necesidad y o función dentro del sistema, están organizados. Por ejemplo, los del tipo A están todos aquellos que están incluidos en la primera respuesta. Está el MINDEF, el Ministerio del Interior, el MINSA, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer, y se le incorpora al Ministerio de Transportes, no por ser primera respuesta dentro de la ley, pero sí tiene un papel muy importante dentro del sistema, que son los que están a nivel nacional asegurando la viabilidad o la transitibilidad de las vías nacionales. Por ello se le incorpora al Ministerio de Transportes y Comunicaciones dentro del tipo A, pero no son parte de los componentes de la primera respuesta. Luego tenemos los de tipo B, quienes funcionan de manera permanente, tomando en cuenta una estructura más mínima, más pequeña, y de lo que permite a los COEs de los ministerios organizarse.
Y los del tipo C son aquellos, pues, bueno, que se fusionan en un momento necesario para su funcionamiento dentro del sistema. Que son dentro de las emergencias de nivel 4 y 5, pues ahí ya se requiere netamente su participación. Pero eso no quiere decir no lo hagas, puedes hacerlo, puedes mantener ya un personal activo, ya debes, es más, los sectores ya tienen personal, aquellos de tipo C ya tienen personal funcionando sus COEs, pero no están netamente obligados a hacer una implementación, porque ellos se activan en el nivel 4 y 5. Bueno, la organización está en cabeza el ministro, tiene un coordinador, también tiene un área, un asistente administrativo, también tienen un módulo de evaluador, un módulo de operaciones, un módulo de comunicaciones y un módulo logístico. Estos son lo que componen a los COEs. Esto es lo mínimo para los del tipo A. Para los del tipo B ya es más reducido. Está en cabeza el ministro, tiene un coordinador, tiene un evaluador y solo 2 módulos especiales como criterios. Es el módulo logística, el módulo operaciones que hace de logística también, el módulo de comunicaciones que es netamente necesario para la transmisión de información. Para lo de tipo C se reduce en lo que es el módulo de, sigue siendo el ministro cabeza del COES, tiene un coordinador que hace función de evaluador, tienen el módulo de operaciones y el módulo de comunicación. Para los COE casi tienen la misma estructura del COE nacional. Hay una pequeña diferencia, pero tienen casi la misma estructura. Son la área de dirección, la área de operaciones, la área de articulación. ¿Cómo se estructura? A través del jefe de COE, que es el gobernador regional, tienen al coordinador, tienen un asistente administrativo, en la área operativa, tienen al módulo de evaluador, quien a la vez es responsable del módulo de operaciones, el módulo de comunicaciones, el módulo de logística, el módulo de prensa y el módulo de monitoreo y análisis. Para la articulación, en el nivel 4 y 5, ellos ya tienen más, o si es necesario en el nivel 3, ellos lo requieren, tienen al módulo de primera respuesta, quien lo activa en esto. Netamente este módulo debe estar activo si es necesario. Esa es una consideración que deben tener, pero no debe tener personal permanente. Este es netamente de coordinación, que son las entidades de primera respuesta quien lo implementa o quien lo integra. En ese momento de la emergencia, este es el módulo articulado. Luego tenemos las provincias, se achica ya la valla para ellos, que es la área de dirección y la área de operaciones. Para las provincias, en los criterios mínimos deberían tener, bueno, lo sigue encabezando el alcalde como responsable, el coordinador del COE provincial, el módulo evaluador, el módulo de operaciones, el módulo de comunicaciones que a la vez hace el módulo de monitoreo y análisis y el módulo de logística. Eso es para las provincias, netamente gobiernos locales provinciales. Para los distritos, ya dependiendo del tipo de distrito, se implementa por la área de dirección y la área de operaciones. Pero acá viene la diferenciación. Para los de tipo A, está encabezado por el alcalde,
tiene un coordinador, a la vez el evaluador, tiene el módulo de operaciones que a la vez hace de logística, el módulo de comunicaciones que hace de monitoreo y análisis. Eso es para los de tipo A. Los de tipo B ya disminuye su estructura en lo que es bueno, sigue encabezándolo el alcalde, el coordinador distrital que hace de evaluador, el módulo de operaciones, el módulo de comunicaciones que hace de monitoreo y análisis. Ya va reduciéndose y del tipo C solamente requiere de 2 personas o de 2 módulos, que es el módulo de coordinación que hace de evaluador y el módulo de comunicaciones que tiene a cargo el módulo de operaciones, el módulo de monitoreo y análisis y de comunicación. Esa es la estructura. De esta manera deben estar estructurados y organizados los COE a nivel local. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pregunten o yo pregunto, y lo más malo que si no pregunta, como el que hay su intervención que ha tenido su compañero, John, yo les voy a hacer las preguntas, y si no están bien las preguntas, yo los jalo. Peor todavía. Sí, buenas noches. Buenos días, Alex. Buenas noches, Alex. ¿Qué tal? Les saludo de acá de la ciudad de Tumbes. Alex, mi tierra querida. Sí, yo vivo acá, radico acá en la ciudad de Tumbes. Qué bien. Una pregunta, esta cuestión, este tema sobre el COE a nivel local, provincial, ¿es obligatoria su instalación en cada una de las municipalidades? Estamos en la ciudad de Tumbes, no sabe que está la de Contralmirante Millar, Tumbes y Zarumilla, ¿no? ¿Debería existir Así. estas oficinas? Claro, en las provincias o distritos, la obligatoriedad de la implementación de su COE es obligatorio, de acuerdo a la ley de la, SINAGER la ley complementaria lo obliga a la autoridad a cumplir con todas las necesidades. Y Para quienes deberían estar ocupando estos cargos deberían reunir el perfil para ocupar estos puestos, ¿no? tienen un perfil mínimo, tienen un perfil mínimo. Cada Claro, uno tiene, al menos, este personal debe tener como parte de sus requisitos que sepa manejar EDAN y SIMPA y que conozca de la organización de COE y sus funciones. Porque a veces se toma el caso de que eh, asumen otras funciones que no le corresponden. claro, o si no, en los mismos municipios hacen de doble función, ¿no? No hacen de doble función. Mayormente por la capacidad económica que no se tiene, se hace doble asignación de funciones. Así Pero, no se obtendría un resultado óptimo. exacto, porque no vas a tener un 24, vas a tener con ajustes un 8, y eso es que la mitad del día lo dedicas a la parte de oficina y la otra mitad a la parte de lo que corresponde al COE. Y eso es ahí, la información no se requiere en la tarde, la información se requiere en las primeras horas, para que el Claro, decisión el informe diario es en la mañana. en la mañana. Sí, en la mañana, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que has planificado? ¿Cómo es que vas a desarrollarte durante la emergencia? Ahorita Tumbes, lo que es contra Almirante Villar, está enfrentando lo que es el déficit hídrico. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es que se está desarrollando este peligro dentro del ámbito regional? Porque, conozco Tumbes, por ejemplo, Casitas, no tiene agua. Claro, las casitas sufren sequía, pero ahorita se aproxima la época de lluvias. Y se traslada a la parte de frontera con San Jacinto, eh, este, Playa, toda esa parte, aún teniendo río, hay zonas altas que
el ganado está en zona alta y es donde Claro, está y impactando. mire este ingeniero que siendo frontera, al otro lado de la frontera en Ecuador, fronteras vivas, ellos sí tienen todo, reúnen todos los requisitos, ¿no? Cumple con todo. Y al lado de Perú se sufre todo lo que se requiere. Lamentablemente es decisión política y mientras nuestras autoridades aún me Locales. Por ahí es decisión política local, regional, tiende a tener una decisión política regional. regional, pues, regional. La parte región es el que debe velar que el distrito al menos se le dé la condición necesaria para que desarrolle ciertas actividades de fronteras vivas. Se tuvo en el 90 una necesidad, por eso se crea Capitán Hoyle y otros distritos, otras localidades en frontera para darle vida y hacer este componente de que se le denominó en su momento fronteras vivas en ambos países. En Ecuador ese momento, logró, pero ahora solamente es Ecuador. Ecuador aprovechó bastante lo que fue fronteras vivas y desarrolló, por eso que te vas al otro lado de Ecuador, estás en una ciudad, no es un centro poblado, es una No, es una ciudad. ciudad. Y pasas a Perú, pues ya te estás en lo peor. Conozco la Bueno, es una frontera, realidad, ¿no? Pero que las autoridades locales no le toman en la importancia de vida. pero vuelvo a decir, es una política que esperemos que ahora los nuevos gobernantes que lo vamos a iniciar a dar las capacitaciones. Bueno, usted ya sabe quién entró por Tumbes, ya. No, no lo sé, no he votado. Chicho ¿Cómo? Cruces. Ah, bueno, tantas insistencias creo. Sí, Pero así es. esperemos que entren con la mejor de las Intenciones. intenciones, dado de que ya tenemos muchos gobernadores regionales presos. Y algo que sí les debo decir, que es importante acá dentro del componente del COE. El COE tiene como una herramienta que más adelante la vamos a ver, que es la del CIM. Y es lo que los condena a las autoridades. Muchos ejecutan actividades dentro del marco de la respuesta que sí está bien, bacán, que lo pueden hacer, pero no incluyen la, la información, la información en el sistema. Y cuando se ven en problemas, es ahí que ellos agarran y piden la reactivación de los códigos y ya no se puede. No se puede reactivar. La información en el sistema es importante. La información trasladada al COEN es importante. Si no, las decisiones son bastante vacías. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Santos. Ingeniero Eddie, buenas noches. No, o Una sea, consulta respecto a la vinculación del EDAN, el SIMPAD y el COEN, en este caso el COE, eh, ¿cuál de los módulos en sí sería a nivel de una municipalidad de tipo C? Puesto que en el tipo A están más así, estratificados o inclusive en el COER mismo cuentan con mayores módulos, pero en un tipo C es limitado. Entonces, ahí sería algún módulo especial o asumirían todos los que se pueda implementar. lo que se ha tratado con el lineamiento es de darle los requisitos mínimos. Si ustedes requieren y o tienen el presupuesto necesario para disgregar la función y tener por lo menos implementado como el del tipo A, lo pueden hacer. No dice que el lineamiento no dice que no lo hagas. Solo que se les ha puesto como valla mínima estos módulos porque no lo implementan. Ni aún así, los que van a ir espero que ustedes, los que están hoy acá participando de esto,
varios que son muy importantes, asuman en algún momento la responsabilidad de dirección. Martín, ¿puedes cancelar tu audio, por favor? Martín. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué se desea esto? Porque ustedes ya conocen y saben la importancia que tiene la implementación del sistema en sí, no solamente en el COE, sino también como oficina de gestión de riesgo. La oficina de gestión de riesgo tiene un papel importante, no es una oficina de castigo. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en el gobierno regional de Tumbes, me pusieron en defensa civil como castigo, pero no sabían la importancia que se tiene de ir a una oficina de gestión de riesgo. Ahora, la fuerza que tiene este componente del sistema y su importancia dentro de la organización, dándole todas las necesidades que ellos requieren para hacer una buena labor, una buena función de la gestión de riesgo. Por ello, el COE no es parte de las funciones de la Oficina de Defensa Civil. Son diferenciados, porque ellos solamente deben dedicarse a colectar información, a mantener la información en los sistemas de gestión de información del COE, para que el mismo decisor tenga los instrumentos y pueda decidir, planificar y orientar las acciones en beneficio de la población. Esa es la razón de ser del COE. Pero a veces se ve, ¿no? La dificultad para el COE nacional es ese, lo que tenemos que afrontar todos los días. Es esa, de que no están estructuralmente bien definidos y tenemos ese problema de que la autoridad no lo toma en serio, ¿no? Dice, no, ya, ponga cualquiera ahí. Ya, no importa, cumple. Ponle una oficina, ponle un escritorio, ponle eso y ya está. Es un COE. Y al último termina siendo función de la oficina de gestión de riesgo. Y una persona hace de COE y hace de GRD. Y no es así. Esperemos que estas nuevas autoridades tomen las recomendaciones que las instituciones del Estado Nacional les da para que puedan pues, implementar un COE de una manera más operativa, en bien de ellos mismos. ¿Algo otro? ¿Alguna pregunta más adicional? Martín, ya que prendiste tu audio. Martín Campos. A ver, Kevin, ¿alguna pregunta, consulta? Pregunten. Mañana en el examen no van a estar perdidos. Segundo. No que estén. Sí. Segundo. No, Russell. Russell, te escucho. Sí, para un comentario adicional, mucho tiene que ver el tema presupuestal. Entonces vemos que, por ejemplo, el programa presupuestal a nivel de este PP 068, en los gobiernos locales, un alto porcentaje no se asignan recursos a nivel de lo que corresponde para el Centro de Operaciones de Emergencia. Entonces, por ahí me parece que es una de las debilidades, porque ¿con qué recursos tendrían operativo estos COE, ya que no hay esta asignación cada año
o en algunos otros casos la ejecución es mínima. Entonces, ¿cómo es que se operativiza si no se está ejecutando el gasto? Entonces, ahí también hay una interrogante. Cuando se visita algunas municipalidades, inclusive provinciales, vemos que desarrollan actividades como la CITSE, porque les genera ingreso, y dentro de ello no existe el COE, como dice un escritorio. Cuando se pregunta dónde está el COE, es el escritorio que está al frente, el encargado ha salido. Entonces, vemos que más se dedican al proceso de que les genere el ingreso, pero el COE no, entonces no lo toman en serio. Sí, pues efectivamente es esa la dificultad, ¿no? Que las nuevas autoridades esperemos que puedan darle este impulso, esta importancia para que todo el sistema se pueda articular de manera inmediata y se tenga el consolidado de la información. Gracias. Y justamente es lo que ahora se apunta, ¿no? Esperemos en los próximos meses, no, ya en enero iniciar la capacitación a las nuevas autoridades. Y ahora con el nuevo sistema que está ya implementándose, ese nuevo SIMPA, que es más intuitivo, más didáctico y va a arrancar con las nuevas autoridades. Por eso es que está reteniendo su producción ahorita. Su operatividad, entrar en operatividad, porque entrar ahorita ya no sería tan efectivo por los cambios que vamos a tener. Pero como Ruxer lo dice, sí, toman en serio lo que es la parte de la implementación de un COE, porque es importante. La información es importante para que puedan tomar decisiones. Sin información no hay nada. Jacqueline. A ver, para escuchar a Jackie. Jackie, ¿alguna pregunta? Consulta. Muchachos, les estoy preguntando, respondan, porque si no, solamente tengo 5 o 6 que han participado. Y después eso yo lo pongo en la nota. Vanessa, me dan a entender que no están, así que hoy es feriado. Están en campo, están de paseo. José Luis, ¿alguna pregunta? Profesor, buenas noches. No, todo claro, profesor. Aquí estoy un rato. Todo claro, profe. Licenciado, buenas noches. Listo, Carlos, te escucho. Carlos Pacheco. Licenciado, una consulta. ¿Los COE, tanto regionales como provinciales, tienen la facultad de coordinar con empresas públicas y privadas? Los COE están habilitados para hacer las coordinaciones con entidades públicas. Claro, los COE, tanto de gobiernos regionales como gobiernos provinciales, tienen la facultad de coordinar o de realizar acciones preventivas, tanto de material peligroso como de riesgos y desastres naturales y convencionales, con empresas públicas y privadas. Miren, vuelvo a repetir, eso es lo que cae muy bien, buena pregunta, pero buena pregunta como para corregirlo. Los COE no tienen esa función. Quien tiene la función de hacer las coordinaciones, de hacer el seguimiento, la parte preventiva, la ejecución de los procesos del SINAER, es la Oficina de Gestión de Riesgo. Por eso dije que habían dos componentes acá. Uno que es la Oficina de Gestión de Riesgo y otro que es el COE. La Oficina de Gestión de Riesgo y el COE trabajan de la mano, juntos. Uno generando información y el otro ejecutando el proceso. Atendiendo a la población, haciendo las evaluaciones de campo. Esa es su función. No tiene por qué el COE local, regional, provincial,
ir a hacer una coordinación o una evaluación de estructuras. No es su función. La función es única del COE. Gestionar, procesar, brindar información técnica para la toma de decisiones. Esa es su función. Corta. Y tener un funcionamiento las 24 horas. No tiene por qué salir a campo. El COE es de gabinete. Sale a campo siempre y cuando necesiten del apoyo, la autoridad local, en lo que corresponda a el registro de información, en el dominio de la información. Ese es su campo. No tengo la capacidad para colectar toda la información. No sé manejar el SIMPA. Gobierno regional, no sé manejar el SIMPA. ¿Cómo hago? Ahí es su función del gobierno regional. Llegar hacia el local y decirle ya, yo te ayudo. Yo soy COE, yo te ayudo. Pero no voy acá. ¿Me dejo entender, Carlos? Ingeniero, o sea, exactamente, el COE me va a determinar de forma gerencial, algo así. Más el COE, claro, el COE es gerenciar prácticamente, o de gabinete, ¿no? Y la oficina de gestión de riesgo es la que me va a determinar el campo exactamente, las mediciones y las prevenciones. Y las predicciones, se puede decir, ¿no? Exacto. El COE solamente se dedica a la vigilancia del peligro, a la vigilancia del peligro inminente y al monitoreo de la emergencia ya plasmada. Esa es su función. Centrar la información. Si falla el sistema en la toma de decisiones es porque su COE ha fallado. Si se toma una determinación mal a nivel local, es porque el COE no funcionó. Ya. No es ir a campo. Eso tienen que tenerlo bien en claro. Lamentablemente a nivel estructural local se tiende a llevar esto de que el COE hace la función de la oficina de gestión de riesgo. Temprano le decía, ¿no? Oye, sí, ellos hacen la función de la oficina de gestión de riesgo. No. Ese es algo que se tiene que manejar. Que puede, bueno, no tiene mucho emergencia, por eso es que se les da los módulos necesarios como para que no saturen a este personal. Este personal debe funcionar. Te pongo el módulo de comunicaciones. ¿Con qué objetivo? Asegurar la comunicación a nivel de tus localidades. Porque lo más importante es la comunicación desde la localidad hacia la municipalidad. Y en conjunto, hacer el monitoreo al peligro que se esté desarrollando, al peligro inminente, a la emergencia que se está ya materializando de acuerdo al peligro que se haya identificado. Eso es el COE. Y esa comunidad se te convierte en tu espacio de monitoreo local. Ingeniero, Santos, te escucho. Carlos. Ingeniero, mi pregunta se basa en lo siguiente, ya que hace un tiempo hice un análisis correspondiente, pero mediante mecanismos electrónicos topográficos. Ya, brindamos un servicio a una municipalidad determinada y el cual tenían, si bien es cierto, eran dos personas que estaban tanto en gestión de riesgo como del COE, y realmente estábamos en prevención, ¿no? Obviamente era un análisis nada más, pero queríamos tener la común comunicación en ambos, porque eran dos personas. Mientras el que me detalla gestión de riesgo me hablaba netamente campo, ¿ya? El personal del COE me hablaba netamente de oficina o de gabinete o cuestiones, pero lamentablemente la información no era ni para uno ni para otro. Era determinado con geodesia y con topografía. En ese caso, ¿cómo se puede articular o cómo se puede hablar un solo idioma para ambas personas o para ambas entidades?
O para ambas unidades, algo así. Es que la información no te la debe proporcionar la Oficina de Gestión de Riesgo. Desde ahí inicia. No, El concentrador nosotros hicimos la evaluación como terceros. de daños. Sí, del área, así, un área correspondiente, un área determinada nada más. Hicieron la evaluación de una área específica. Sí. Ya. ¿Y esa información a qué se la proporcionaron? Esa información la conseguimos o la realizamos a nivel topográfico y geodésico, y teníamos que entregárselo tanto a la persona del COE como de la gerencia de riesgo, ¿ya? Pero si ambas personas hablaban de formas diferentes, uno de técnica de campo y otro de técnica de gestión o de portafolio, como queramos llamar, pero lamentablemente el tecnicismo de ambos difería con el tecnicismo topográfico que teníamos. O sea, ¿cómo podemos concatenar una información para ambas partes para que sean útiles? Ese es el problema que se presenta a fin de no contar con mismos técnicos. Es que el concentrador es el COE. Ya. El que debió haber recibido y dar los criterios mínimos debió haber sido el COE. Porque para eso tiene su capacidad. Ese personal tiene esa capacidad. Ya. El COE, claro, netamente es gabinete. Pues. De gabinete. El de gabinete, el que concentra la información, ya la tamiza, le dice, oh, ya, sí, mira, para el decisor yo tengo esto, esta es la información que debe direccionarse para que tomen decisión. Es el COE. La oficina de gestión de riesgo es el que ejecuta. Claro, ejecuta únicamente, nada más. Va a depender de la que ejecuta, la que va a campo, está ahí revisando, viendo, recolectando, atendiendo, viendo que los trabajos queden bien. Esa es su función. Sí. Ahora, ¿existirá un mecanismo, una forma, una fórmula para que la información que uno tiene, puede ser técnico o puede ser básica o científica, como podemos llamar, para que ambas partes, o sea, trabajen de forma en común, o sea, de acuerdo a su especialidad? ¿Hay formas? ¿Hay maneras? En realidad, nosotros hemos hecho varios esfuerzos por estos criterios que le estamos diciendo, ¿no? De que haya esa interacción, esa sinergia entre la Oficina de Gestión de Riesgo y el COE. Es como nosotros, ¿no? Nosotros no tomamos decisión como COE, y siendo COE nacional, que tiene una estructura bien definida entre áreas de procesamiento, ¿no? Si no está la dirección de respuesta, que en la estructura organizacional de una municipalidad, la dirección de respuesta se convierte en la oficina de gestión de riesgo, pero para nosotros es la dirección de respuesta. Quien hace la atención, hace el planeamiento, el análisis operacional, revisa a cuántos vas a desplazar, qué es lo que voy a desplazar, nos comunica. Estamos desplazando tantos directs como brazos extendidos del COE para que recolecte, vaya, asesore, brinde, que movilice a la autoridad, asesore a la autoridad. Ok, ya lo ponemos de contacto y nosotros comenzamos a colectar la información. Se la cedemos a respuesta. Respuesta vuelve a hacer el análisis operacional, la necesidad. Los registros del SIMPA ingresan al COE, el COE lo analiza, revisa. No, esta información no procede, regresa. Respuesta está esperándola. Oye, no tengo información, espérate porque yo he regresado por tal motivo. Ok, respeto el proceso. Esa es interacción, es sinergia de los componentes. Si no tienen esa sinergia, es ahí donde vamos a tener el problema. Es ahí que hay el divorcio, oficina de gestión de riesgo versus COE. Y hablan
diferente. Mientras el COE nacional tiene la concentración de lo que está dándose, el COE local o el GRD local tiene otra información y ahí es cuando colisiona, porque el último el COE da la información y cuando dice, oye, yo he asistido a reuniones de seguimiento sectoriales que hacen, oye, pero esa información no la tengo, pero es tu COE que me la ha dado, es tu COE que la tiene registrada. Sí, pero no coordinas, pero no te acercas, pero no hacen esa sinergia. Eso es lo que tienen que ver. Es cuestión de sinergia. Y sobre todo, saber quién es quién, ¿no? ¿Qué es lo que hace cada uno? Respetando sus funciones. Yo hago función operativa, yo hago función de gabinete. Funciones distintas. ¿Me deja entender? Sí, licenciado. Sí, licenciado. En el contexto del monitoreo de peligros, el COE concentraría información de las entidades técnico-científicas, por ejemplo, nacionales, y las que genera en su territorio la misma entidad, por ejemplo, de repente a nivel de mapas de peligro, algunos estudios de evaluaciones de riesgo donde nos diga peligro de deslizamiento en esta zona. Los escenarios de riesgo, de repente, que elabora CENEPRED, por ejemplo, en algún momento señaló que ante el periodo de lluvias se habían remitido más de 60,000 correos a los gobiernos regionales y locales y solamente el 10% revisaron estos escenarios de riesgo y el 4% hicieron la descarga. Entonces, quienes lo tomaron en serio estos escenarios de riesgo son este 4% de los 60,000 correos. Comprimiéndolo, en todo caso serían información externa a nivel de entidades técnico-científicas y las que pueda generar para hacer su monitoreo. Sí, los COE como función y instrumentos tienen toda la información de las entidades técnicas. El COE nacional ya les facilita a los gobiernos locales o regionales información procesada a través del módulo de monitoreo y análisis, que difunde información ya focalizada. Y de acuerdo a eso, ellos van haciendo el seguimiento al peligro, que en su momento se vuelve peligro inminente. Ya una vez que este se va materializando, se convierte en peligro inminente y después en una emergencia, dependiendo del impacto. Eso es lo que hace. Y se va alimentando tanto de las entidades técnico-científicas, en el caso CENEPRED, saca muy buen producto de escenarios, pero poco lo explota. Vemos ahora, tienen un escenario de riesgo del CENEPRED de incendios forestales. ¿Quién lo ha utilizado de las autoridades sanitarias? Para prevenir, tengo más de 1,200 en los últimos 3 meses de incendios forestales. En 3 meses, imagínense en el año. Hemos superado el año 2021. Y ya estamos volteando el año 20, que fue fuerte también. Y además se suma las condiciones de la parte de la sequía que estamos, no sequía, sino déficit hídrico. Lo que tenemos mal el concepto. No sequía, déficit hídrico. No ha habido lluvia. No hay lluvia, no ha habido lluvia prolongada, lo cual ya se materializa como un déficit hídrico. Y ya tenemos impactos. Y CENEPRED ha sacado los escenarios de riesgo. ¿Quién los ha usado? A nivel local. Y eso es su función del COE. Colectar esta información,
prepararla y darle al decisor, mira, esto es lo que estamos afrontando. En conjunto con la dirección o la oficina de gestión de riesgo, ejecutan el proceso preventivo. Porque el COE no ejecuta el proceso, lo ejecuta la oficina de gestión de riesgo. Lo pone en conocimiento, lo ejecute o no, ya es decisión de la oficina de gestión de riesgo. Pero ya el COE cumplió con dar la información del peligro que se está latente, que está por producirse. Esa es la función. Y A ver, ingeniero, una consulta. Muy buenas noches, ingeniero. Santos. ¿Qué Al tal? ¿Cómo fin, está? Buenas Santos. noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ingeniero? Gracias. Ingeniero, está un poquito intercortada la señal y saludando a todos mis compañeros de aquí desde Huancavelica, ingeniero. Si nosotros hablamos del COE... Huancavelica, cómo los quiero mucho, Huancavelica. Sí, ingeniero, gracias, ingeniero, por el aprecio. Ingeniero, si nosotros hablamos del COER, del COE, COER, en los 3 niveles de gobierno, ingeniero, precisamente el COE es como un radar, ingeniero, que monitorea todos, ¿no?, los acontecimientos o eventualidades que pasan a nivel de la región, a nivel de su jurisdicción. Pero sin embargo, ingeniero, hay que ser muy francos. Las normas está dada, así como estamos nosotros ahorita capacitándonos. Magnífico, ingeniero. Pero ¿qué pasa, ingeniero? Hay que ver. Se ha visto muchas veces. Yo he sido jefe de defensa civil en la provincia de Huancavelica, en los distritos, en las provincias, ingeniero, inclusive consultor en gestión de riesgos de desastres. ¿Qué pasa? Los alcaldes no lo toman en cuenta, ingeniero, no lo toman en cuenta. Por esa misma razón, ingeniero, cuando hay emergencias grandes, incendios forestales, ahorita como por ejemplo estrés hídrico aquí en las zonas altandinas, ingeniero, ¿qué está pasando? Y eso trae consecuencias a la sequía, pues, ingeniero. Entonces, ¿qué pasa? Por esa misma razón no hay una información adecuada, ingeniero, o sea, no lanzan. Por esa misma razón la población sufre, ingeniero. Entonces, ¿qué pasa? Yo por eso siempre he dicho, ingeniero, desde INDECI, desde CENEPRED, tienen que capacitar a estos señores alcaldes que van a conducir el destino de un pueblo, ingeniero. Sí, efectivamente, tienen que capacitar con normas. Inclusive hay una ley, ingeniero, ¿no? Acompañar esa ley, ¿para qué? Para que los alcaldes, pues, ingeniero, tengan en cuenta y consideración cuando no cumplen estas normas, porque las personas afectadas, damnificadas, ingeniero, prácticamente son para atender de manera inmediata. Y cuando cumplen, ahí está, pues hay que darle su vacancia necesaria, ingeniero. Entonces, pero la verdad es triste, una triste historia a nivel nacional está pasando. Y mis colegas seguramente saben también eso. Ahora, ingeniero, otra pregunta. ¿Podría, ingeniero, el COE, Centro de Operaciones de Emergencia Local, no, sectorial, ingeniero? Por ejemplo, en educación, ingeniero, ¿el COE de educación existe? En agricultura el COE existe, pero no se da, ingeniero, aquí, por ejemplo, en Huancavelica, no se da, ingeniero. Entonces, creemos de que sí, para que haya efectividad de trabajo, CENEPRED, INDECI, ingeniero, a partir de enero, ingenieros, full capacitación, full documentación a los alcaldes distritales, provinciales, al gobernador regional, inclusive, ingeniero, con una sanción. Aquí el COER que tengo en Huancavelica tenemos un COER. Discúlpame, ingeniero, la profesión. Un policía en retiro, ingeniero. Sabe, ingeniero, ahorita, ingeniero, en esas 19 personas que estamos aquí, no tienen ni para capacitarse, ingeniero. Están en vano. Tienen como 6 personas, 7, 8 personas, ingeniero. Están en vano, ingeniero. Hace tiempo se hubiera declarado en estado de emergencia por estrés hídrico en la región de Huancavelica, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Sí, tienes toda la razón, pero vuelvo a decir, a veces, como para bajar un poco, para aumentar un poco la situación, depende mucho de aquel brazo extendido, aquel persona que tienes a tu lado, en las recomendaciones asesorativas que da. Las autoridades a veces consiguen a un amigo, a alguien de más de derecho que de conocimiento del sistema o de la gestión pública en sí, que lo hace cometer errores como los que estamos viviendo actualmente. Errores que no se deben cometer.
Y en las autoridades locales mayormente eso es lo que pasa, ¿no? Porque yo sí he visto, a veces llegan los alcaldes a la oficina. No, pero yo no tengo dinero, dice, yo no tengo plata, no sé cómo voy a atender a mi población, cómo voy a hacer ejecutar la PP, las obras o las necesidades que tengo en gestión de riesgo, necesito que me declares en emergencia. ¿Ah, sí, señor alcalde? ¿Y qué le ha dicho su jefe de oficina? No tiene plata. ¿Está seguro, señor alcalde? Sí, no tiene plata, ni un sol. Ah, entonces vamos a ver, señor alcalde, cómo le vamos a ayudar. Revisamos el sistema. Todo tenía, me acuerdo, de varias regiones, incluyendo su Huancavelica de ustedes. Llegaron ahí, o sea, que comparen, porque tenía que dar la información para que respuesta proceda con la declaratoria. No había, pues, sustento. Se daban con la sorpresa a los alcaldes que tenían 400.000, uno medio millón. ¿Y dónde está esa plata? A ver, busquemos. De repente es una obra, porque a veces sale por la PP las obras. No. Compra de alimentos, compra de insumos para ganado. Y por ahí que había un sabido que había puesto ropa. O sea, uniformes, equipamiento. Mira, así lo han asegurado sus 4.000 soles, o 40.000, 400.000. El alcalde se quedaba mirando y dice, yo no sé nada. Pues señor alcalde, usted ha dado la autorización. Usted es el que firma. Llamaba en ese momento llamando a su jefe de oficina. Y bueno, el resto de la historia, yo creo que si ese alcalde se acuerda de cómo le trató a su jefe de oficina. Bueno, pero sí, sucede. Pero va a depender, vuelvo a decirles, ahora de ustedes que están llevando cursos que a buena parte, aunque sea, están haciendo el sacrificio de llevarlo, y que tengan conocimiento, ¿no? Y practiquenlo, llévenlo al campo de la ejecución, dentro de los procesos de la administración pública. Porque no es difícil, pero que debemos cumplirlo de manera eficaz. Hay muchos errores por tecnicismo, no se ejecutan. O se cometen esos errores. Y no se ejecutan las actividades. No nos permiten desenvolver. Por el tecnicismo. Pero no todo es técnico. Hay que ser flexibles. Bien, vamos a avanzar. Funciones de los módulos del COE. Acá vamos a sentar un poco lo que ustedes mismos han venido expresando ahorita. Los módulos de COE se conforman por puestos y módulos. Según los puestos, es el puesto de jefe del COE. Bueno, como ustedes saben, está direccionado hacia las altas autoridades, ¿no? Según la estructura, el jefe del INDECI, que es el jefe del COE, los alcaldes, que son los jefes de los COE, los COEs están como jefe el ministro, y los COER, los gobernadores regionales. Pero esto se debe a un puesto que le llaman coordinador, que es el señor, como la misma pirámide, para hacerlo más explícito, que ahí está aquella flecha que va hacia adelante, el que direcciona toda la acción del COE. Es aquella persona preparada que debe tener la noción de que es un COE y la responsabilidad de la misma para direccionar las acciones propias del COE.
quien es que conduce y dirige y administra las instalaciones de los COE, las actividades. Luego tienes a otro que le denominan evaluador. Y es aquel artífice o aquella persona que dirige, supervisa y coordina las actividades de los módulos del COE, responsable de emitir y difundir la información dependiendo de directamente del coordinador. Esta es una persona, un profesional, que tiene una responsabilidad de ver qué información yo doy para que tomes decisión. Cómo yo te organizo a ti, módulo, para que colectes la información, me des la información tamizada, yo, evaluador, evalúo si es pertinente o no y procede. Esa es la función de evaluador. Luego tenemos un módulo que es el módulo de monitoreo de operaciones. El módulo, pues, que tiene como función monitorear, almacena, valida, procesa, consolida y registra la información de la evaluación de los daños y las acciones realizadas por las entidades del SINAGER en el Sistema Nacional para según corresponde. Ese es el módulo de evaluador de operaciones, el que está en contacto con todos, el que está haciéndole seguimiento a la información. El módulo de monitoreo y análisis es aquel que tiene como función el monitorear, evaluar, analizar y realizar el seguimiento de la información proveniente de las entidades técnicas, lo que decía Roosevelt temprano. Este es el módulo. Este es el módulo importante tanto para el COE como para el COE. Pero también se le traslada esa función de este módulo al módulo de comunicaciones, a lo que corresponde los gobiernos locales. ¿Por qué se le traslada esta función al módulo de comunicaciones? Porque tiene a cargo la operatividad del SAP o del seguimiento del SAP. Todo esto a través de productos específicos. Él es el que elabora los boletines informativos de las alertas, multipeligros o las alarmas para difusión a la población y o a los integrantes del sector. Este es el módulo, uno de los módulos esenciales. El módulo de logística es el módulo que coordina, consolida, evalúa la información de los requerimientos logísticos y de las acciones de atención realizadas por cada una de las entidades. Este módulo no dirige ni procesos de adquisición. No es un módulo que tiene a cargo los almacenes. No. No hace licitaciones. No. No hace compras. Tampoco. Es un módulo de colección de información. Consolida, procesa información. Las compras ya lo hace cada unidad, cada dirección, cada oficina de la estructura que le corresponde. El módulo de prensa. El módulo que tiene como cargo el monitoreo de las diferentes medios de prensa, ya medios de comunicación, redes sociales, sobre la información de peligros inminentes, emergencias y desastres, para impulsar el seguimiento de las mismas. A veces algunos medios o redes sociales sacan, hoy sí tiene 60 muertos, 60 fallecidos. 60 fallecidos, o sea, te impacta, ¿no? 60 fallecidos. El COE, el módulo le traslada al operador para hacer seguimiento de ese impacto. Si es real o no, y sale siendo falso la noticia que está propagándose. ¿Qué hace el módulo? Saca
una nota de prensa y dice el número real, o sea, qué es lo que está sucediendo, dándole la calma a la población, informándole a la sociedad civil y a la comunidad en general el estado situacional de la emergencia. Todo esto validado por el módulo de evaluación. El módulo de comunicaciones es el que administra los medios de comunicación disponibles y hace seguimiento a la misma para asegurar la comunicación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. El módulo de primera respuesta coordina, consolida información de las actividades de las entidades de primera respuesta, no ejecuta procesos, para eso hay la dirección de respuesta en el caso de COE. Pero en los casos de los COE son las mismas entidades quienes hacen esta función y analizan las necesidades requeridas para la atención de la misma. Para el COEN, para el caso del COEN, nada más del COEN nacional, se ha hecho una excepción de implementación. Tienen un gestor operativo, porque un coordinador, imagínense la magnitud de información y o funciones que cumple una persona. Es bastante fuerte. Por lo cual, requiere de un apoyo, por ello en coordinación con el módulo, con el gestor operativo hace esta función, para darle la continuidad al servicio, asegurando la operatividad del COE. En coordinación con el evaluador, coordinar y articular con los módulos de interoperabilidad y gestión de información, la información que se le va a brindar al coordinador del COE para que éste la presente al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo o al jefe institucional del INDES. El módulo intersectorial, pues sistema de interoperabilidad, es un módulo especial que tiene como función realizar el seguimiento permanente de la capacidad operativa de los COE en los 3 niveles de gobierno y las metas físicas y preparar instrumentos técnicos, así como brindar asistencia técnica para la iniciación del COE, la implementación y funcionamiento y articulación del mismo. Esa es su función. Si se dan cuenta, mira, funciones distintas. Gestión de información es el módulo de la neurona. Analiza, consolida, genera los datos estadísticos y sistematiza la información sobre peligros eminentes, emergencias y desastres, y la brinda. Esta información brindada, colectada, procesada por los módulos del COE. Y los registros en el SIM. El que consolida, valida, cruza la información que ha colectado el COE con lo que ya está registrado y se saca una sola información. Y de ahí se hacen los ajustes a todos los productos del COE. Asimismo, elabora los reportes de actividades de los COE, resúmenes ejecutivos, ayuda a memorias, informes técnicos y le presenta al coordinador del COE, quien es el que eleva a la jefatura la información ya tamizada, con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones de las entidades públicas de los 3 niveles. Esa es la función del módulo de gestión de información. Módulo intersectorial e institucional. Es un módulo que tiene como parte fundamental el soporte con los COEs sectoriales. Recopila, monitorea, consolida y coordina la información de los daños sectoriales, así como las acciones sectoriales e institucionales para una eficiente atención a la población. Coordina y articula
con los centros de operaciones sectoriales. Ese es su función. Asistencia humanitaria, netamente se activa en el nivel 5 para la articulación con las entidades operantes y la SUNAT, en el caso sea necesario, pero este es netamente de nivel 5. Bueno, somos tan premiados que tenemos tantos fenómenos que de los 46, de los 28, solamente 2 no hay en Perú. Es lo que son los huracanes y las guerras. El resto, todo lo tenemos. Bueno, tenemos una fenomenología territorial, lo que es nevada, granizo, tormentas eléctricas, lluvias, vientos fuertes, heladas, friaje, incremento del caudal de ríos, sismos, actividad volcánica. Y de acuerdo al mapa, nosotros ya vamos teniendo, sí, ya inicia, por ejemplo, estamos terminando ya, esperemos, con las lluvias que se están presentando en la sierra, donde están viendo mayormente los incendios forestales, ya nos liberen. Según el calendario, ya en diciembre deberíamos estar terminando con los incendios forestales. Luego tenemos, pues, en la parte de lo que es lo fijo, ¿no? Tenemos el Niño, la sequía en la cual estamos ahorita afrontando, el déficit hídrico. Incendios forestales, que es lo que nuestro dolor de cabeza ahora. Hasta ahorita tengo un aproximado de más o menos, según mi estadística que acaban de pasarme, tengo activos, qué bueno, 3 nada más. El resto están controlados y extinguidos hoy día mismo, 6. Eso es la data que tenemos hasta el momento. Tenemos los oleajes anómalos y los tsunamis, que también estamos premiados por ese lado. Estamos implementados con sistemas de telecomunicaciones, con lo que significa sistemas satelitales, internet, correos electrónicos. Tenemos el sistema REXAT, que nos asegura la comunicación en caso de crisis. Los servicios que tenemos que se activan en crisis, el 119, estamos interactuados por la red de celulares, mensajería corporativa masiva, que a la vez ahora con el, esperemos, SISMATE, nos permita llegar más rápido a la comunicación a la población. Y la red satelital, que es una red integrada para altas autoridades. Adicional de ello, tenemos los sistemas UHF, EHF, el Centro Móviles de Comunicación, los MER, que están netamente en zonas de emergencia para ser desplazados. El sistema BISAP, que es el sistema que nos permite tener el internet a nivel de toda la parte, dependiendo de la zona geográfica, y desplazamiento de los sistemas, de las unidades móviles que tenemos nosotros como para desplegar. Bueno, la articulación del COEX, si se puede dar cuenta acá en esta figura, de lo que antes estábamos hablando. Las entidades de primera respuesta coaccionan la información con las autoridades locales, estas a la vez la transmiten al COE regional, esta la derivan por los canales respectivos, ya sea al COE nacional mediante sus reportes e informes, y en el Sistema Nacional para la Respuesta y Rehabilitación, SINPAR. Toda esta información es concentrada por el COE, quien alimenta y se retroalimenta a las entidades técnico-científicas, y a la vez
ellas retroalimentan con la información procesada al COI nacional. Y a la vez el COI nacional da la información a través del INDECI para la toma de decisiones del SINAGER. Esa es la función del COI. Esta figura nos da el panorama, cómo es que estamos articulados. Digamos, una araña de procesos que se cortan, son cortos para la toma de decisiones. Bueno, tenemos como parte aliada al CENAMI, IGP, todas las entidades técnicas científicas, que son los que proveen de información técnica al COI nacional. Bueno, dentro de la coordinación, la información, ¿cómo fluye? Sucedida la emergencia, esta información es procesada, colectada por los módulos del COE. Esta a la vez es tamizada para la toma de decisiones por el módulo de gestión de información y bajo el asesoramiento de interoperabilidad. Y luego es derivado para la toma de decisiones. Miren el flujo. Todos estos son los módulos operativos, pasa a gestión de información bajo la asesoramiento de interoperabilidad y termina en la toma de decisiones. Toda la información que se colecta, ya sea por el SIMPAD, pasa al análisis y luego pasa a los productos. Y los productos a la toma de decisiones. Ese es el esquema de flujo de información que lleva a cabo el COE nacional. O los COE en sí. No solamente el COE nacional, el COE en sí. Bien, el proceso de los COE lleva desde todas las fuentes. El COE nacional recolecta desde los COE, la DDI, el SAP, el EDAN, los sistemas de comando de incidentes, las instituciones técnicas. Todo esto pasea la información a los módulos del COE, quien maneja la información y luego observa la toma de decisiones. Y esta se plasma a través de mesas de trabajo para la reconstrucción, rehabilitación o respuesta de la emergencia. ¿Cómo se articula el COE? Esta es la parte más importante que ustedes deben tomar en cuenta para la toma de decisiones. El COE jala la información desde el distrito, como pueden ver, se comunica directamente, no tiene el proceso de pedimento de hacerlo, pero el COE eleva a la provincia a la región al COE nacional y comparte con los espacios de monitoreo. A la vez, no se deja de lado a las oficinas de gestión de riesgo. Si se dan cuenta, son partes laterales o de toma de decisión, las oficinas de gestión de riesgo. Por ello, están asesoradas por las oficinas desconcentradas del INDECI o las DDI, que nosotros le llamamos, que están articulando, asesorando para que tomen una buena decisión las autoridades locales. Como pueden ver, desde el inicio, se inicia con la evaluación rápida y para dentro de los productos se inicia con la parte del preliminar, información conceptualizada de la emergencia, no todavía validada al 100%, pero ya con información que sirve para ir informando a la autoridad. Luego, en el transcurso, vaya con la evaluación preliminar o los empadronamientos, que ya se convierte con un reporte complementario de información que ya lleva los padrones o la información de los impactos en la población y la ayuda humanitaria
desplegada. Luego ya termina el proceso con la evaluación de la información ya en el preliminar, que convierte en un informe de emergencia para el COE nacional, y esta es informada para la toma de decisiones. ¿Cómo es el tiempo que se tiene para cumplir con todos estos procesos? El reporte preliminar y primer resumen ejecutivo se debe expedir dentro de los 30 minutos a 1 hora de sucedida la emergencia o identificado el peligro. Los datos de manera rápida o de tiempo real para la toma de decisiones en las actividades que tenga que realizar el sistema. El reporte complementario y el segundo ejecutivo viene ya con dentro de las 2 a 8 horas de sucedida la emergencia. Ya va con información de los empadronamientos dependiendo de la emergencia, la afectación a los medios de vida, los daños a la vida y a la salud de la población, todo eso ya colectado dentro de los 2 a 8 horas. El informe de emergencia va de las 72 horas a más, va a depender del proceso de complementación de información. El COE, si se da cuenta, está en todos los niveles de emergencia, desde el nivel 1 hasta el nivel 5. Todos. El COE no es que solamente veo yo, COE nacional, lo que sucede en el nivel 4 o 5. No, yo veo la información desde el nivel 1, de lo que colecta el COE local. Y luego ya va haciendo el seguimiento dependiendo de la escala de la emergencia que va teniendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Consulta? ¿Duda? ¿Sugerencia? ¿Pedido? ¿Queja? ¿O yo pregunto? ¿O he sido muy claro? ¿O no me han entendido? ¿Qué dice Santos? Claro. Genial, maestro. Gracias, Santos. Kevin, ¿estás por ahí? Ingeniero, buenas noches. José, te escucho. Una consulta. Los evaluadores, ¿quiénes son los evaluadores para hacer los reportes? ¿O Ya, hay personal capacitado, cualquiera puede ser, o los que trabajan en el COE, o no sé, por favor. el evaluador debe ser una persona, uno, que conozca de redacción. Una persona técnica que conozca de manejo de información, de tal manera de que éste le pueda facilitar de la articulación de la misma. Porque a veces ponemos profesionales que ni siquiera conocen del tema y sobre todo que tengan conocimiento de GRD. Eso es lo más esencial. Yo creo que puede ser cualquier profesional, pero si tiene ese profesional conocimiento en GRD, va a poderse, como lo que ustedes ahora están, ¿no? Pueden bien ir a una oficina y desempeñarse porque tienen conocimiento en GRD. Van a saber qué hacer. Ingeniero, entonces se relaciona entonces con el personal que han hecho el EDAM Perú. Entiendo. Exactamente. Lógico. Ese personal, el evaluador, debe tener conocimiento de DAN y de SIMBA. No solamente de DAN, sino de SIMBA. Y que este personal conozca el manejo de esa herramienta de arriba abajo. Porque de eso va a depender la toma de decisiones. De lo que él proporcione, se va a tomar decisiones. Imagínate que te diga, hoy sí, se deja el posicionamiento de a veces de que el comunero o la persona está dándome la información a nivel local, dice, no, sí, para ver una experiencia.
Una vez un alcalde llegó, no, sí, joven, yo tengo 40 personas damnificadas. Sí, señor. ¿Viviendas? Tengo viviendas, 28 viviendas totalmente, el cerro se lo ha llevado todo. Uy, nosotros asustados. Comenzamos a cruzar la información con la policía, los bomberos, entidades que estaban en la zona, y no había. Había habido el evento, pero con lo justo había colapsado la carretera. El jefe institucional estaba en el COEN, ya se le comunica, él va, le hace la consulta, le dice, señor, si nosotros fuéramos un órgano fiscalizador, usted ya estuviera fuera. ¿Por qué? Le dice, señor jefe de INDEC, porque usted está mintiendo. Y la respuesta del alcalde fue, no, es que necesitamos para que nos financien la obra, eso, que nos den presupuesto. Es un mal manejo del sistema. El COE puede demorarse unos minutos en dar la información que son cruciales, pero tiene que ser objetivo en la información. La autoridad local o el responsable de GRD tiene que ser objetivo y saber qué es lo que tiene en mano. Porque puede ser la solución del alcalde o la condena del alcalde. Eso es lo más peligroso. Y a veces somos la condena, más no la solución del alcalde. Y eso es lo que debe verse. El evaluador debe tener ese perfil de conocer en GRD, un conocedor de GRD, conocedor del EDAN, conocedor del CIMPA. Suficiente. Y va a poder hacer una buena función dentro del COE. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta o pregunto yo? Ya que Jacqueline no me contestó a la primera. A ver, Jacqueline, ¿estás por ahí? Jacqueline, ¿estás? Se fue. Sí, está por ahí. Jackie, a ver, dime cómo se organiza un COE local. De tipo C. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo organizo un COE de tipo C? En vista que no me hacen preguntas, yo les hago las preguntas. Dime cómo está organizado un COE de tipo C. Ay, ¿cómo me organizo yo un COE de tipo C? Es por bien de ustedes, ¿no? A veces yo digo, no, yo ya conozco, ya me la sé, ya. La tarea ya la hice, ya. Estoy ahora en fase de estudiar más sobre el sistema, educarme más sobre el sistema para poderles apoyar a ustedes, asesorarles a ustedes. Pero ustedes ahora tienen que prepararse. A ver, dime cómo yo organizo mi COE de tipo C. Alá, Jacqueline. Ahí tienes. Solamente y sencillo. Con un coordinador que hace de evaluador y el módulo de comunicaciones que hace las veces de operaciones y monitoreo de análisis. Sencillito.
A ver, una próxima víctima. Otra pregunta. Profesor, antes que victimices, una pregunta. Antes que crucifique a alguien, no te preocupes. Dale. Profesor, y el centro de operaciones sectorial, ¿Cómo así? ¿cómo ¿De se organiza, tipo? profesor? Sectorial. Los sectores se organizan de tipo A, B y C. Los de tipo B, A son aquellos que están constituidos en la parte de las entidades de primera respuesta. Temprano lo dije, de tipo A están organizados por las entidades de primera respuesta, incluyendo al MTC por caso seccional. Está organizado por un coordinador, un asistente administrativo, un módulo evaluador, el módulo de operaciones, el módulo de comunicaciones y el módulo logístico. El módulo de tipo B está organizado por un coordinador, sigue teniendo un coordinador, el módulo de evaluador, el módulo de operaciones que hace de logística, el módulo de comunicaciones, siempre asegurando las comunicaciones. Y en lo de tipo C, está organizado con un coordinador que hace la vez de evaluador, el módulo de evaluador, el módulo de operaciones y el módulo de comunicaciones. Esos son los COE sectoriales. Así están organizados. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les pregunto o ustedes preguntan? Bueno, muchachos, eso fue todo por el día de hoy. Mañana espero el examen. Está tan difícil. Yo siempre les hago muy difícil. Voy a tratar de pensar más fácil el examen. Dado que hay algunos que no están en la clase, pero están presentes y no sé. Bueno, eso es todo. Nos vemos el día de mañana. John. Hola, ingeniero, buenas noches. Sí. Hola. Sí, ya estamos culminando la sesión. Sí, profesor, dígame. No, no es contigo, John. Es como otro yo. Como otro yo. Qué rarito. ¿Con qué tenemos de GS acá? Hola. Bien, entonces estamos comunicándonos el día de mañana, muchachos, con que es la parte 2 del temario, que va más ya a la interacción con los instrumentos, y la parte que corresponde a en sí el proceso de productos y el examen final. ¿Listo? Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, doctor, gracias.